Hombre, yo creo que, bueno, el inicio del partido que hacemos es bastante bueno, yo creo. En los 15 primeros minutos, bueno, no he visto todos los partidos del Pontevedra en casa, pero he visto bastantes y creo que tuvimos un inicio bastante bueno, generando bastantes situaciones de seguridad en el inicio del juego. Éramos capaces de progresar y generar situaciones de profundidad, como el penalti, y luego otra que el primer gol que marcamos, otra acción parecida que saca Seoane abajo. Sí que en una primera situación de transición perdemos el duelo, creo recordar, en el 1-0, el centro y la finalización, que lo sabíamos que era uno de sus puntos fuertes, porque aún consiguen un alto porcentaje de goles en remates en área pequeña. Luego el segundo disparo creo que es el que rematan desde fuera del área, que la verdad que es un golazo, que ahí poco podemos hacer, sí que cerrar más la situación de tiro, y luego el tercero otra vez en otra transición que nosotros tenemos. A partir de ahí yo creo que el equipo siguió trabajando, cerramos bastante las situaciones de los giros de juego del Pontevedra. Creo que es de los partidos que más les costó a ellos girar el juego y conectar con Yelko en zonas más altas, o incluso con Bryce, incluso cargar situaciones de centro, que sí en la segunda parte hicieron más, pero bueno, yo creo que el equipo lo intentó hasta el último momento, tuvimos nuestras opciones y bueno, que nos sirva de refuerzo de que lo que estamos haciendo está bien, pero que no podemos regalar lo que concedimos. Roberto, no sé si el penalti, que en teoría debería de ser una jugada positiva, se convierte en todo lo contrario para vosotros, para los jugadores, lógicamente. A ver, tendría que volver a ver el partido, pero no creo que nos hiciera mucho más daño que el fallar el penalti, porque sí que en la siguiente acción tuvimos otra de centro lateral parecido al primer gol que marcamos. Sí que creo que nos penaliza, pues que el Pontevedra es un equipo que tiene muchos registros. Uno de los que más, o yo considero que hay que destacarle, es la capacidad que tiene para transitar. Es un equipo que, quedándote la gente como queda descolgada con los dos puntas, este Bryce en el campo o no, más Yelko, que muchas veces queda en zonas interiores, cuando tú pierdes la pelota, ahí ellos te pueden hacer mucho daño y te penalizan. Y así fue en las tres primeras acciones. Da la sensación de que está mejor en ese inicio, incluso con los ceros, que luego cuando llegan los goles, ¿no? Quizás con más consecuencia de errores del Pontevedra o de poca determinación del Pontevedra. A ver, yo tengo que analizar mi casa, ¿no? Pero jugar en la dinámica que está el Pontevedra también es complicado. Al final sabes que son partidos que tienes que ganar, igual que nosotros. Te cuesta porque el rival también juega y te pone las cosas difíciles, y es difícil sacar los puntos y tener una dinámica de juego muy solvente durante todo el año, y el Pontevedra lo ha tenido. O sea, si algo destaca a mi compañero es que es un entrenador que hace jugar a los equipos y les sabe dar una seña de identidad y le da rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hoy nosotros hicimos un muy buen partido, vuelvo a repetir. No es consuelo, pero creo que, bueno, vosotros habéis visto todos los partidos en Pasarón y yo creo que si no seríamos el mejor, pero dentro de los mejores estuvimos. Y si hubiéramos estado más acertados al inicio del partido y no concedido en las situaciones que hemos concedido, sobre todo controlables por nosotros, pues estaríamos hablando de otra cosa.